Hola, en este video vamos a aprender a crear un IMF en DaVinci Resolve para Netflix. Primero vamos a explicar brevemente por qué necesitamos exportar un IMF y luego iremos paso a paso para crear un IMF. ¿Por qué Netflix usa IMF como formato de masterización? El contenido que creamos y entregamos a Netflix será visto por personas de todo el mundo. Netflix solicitará varias versiones para lograr este objetivo. Algunos ejemplos de estas versiones son versiones con marca y versiones sin marca, versiones en idiomas alternativo y entregas sin textos o textless. Puedes imaginarte que este número de versiones a entregar aumenta bastante rápido. El contenido entregado también pasará por inspecciones y controles de calidad durante la etapa de entrega. Esto puede dar lugar a solicitudes de reenvío de ajustes para asegurarnos de que el contenido cumpla con la más alta calidad. El concepto de IMF permite a Netflix ser flexible en las diferentes versiones y en los múltiples reenvíos. Los paquetes del IMF se crean unos de otros. Esto quiere decir que el primer paquete creado de IMF se llama paquete de IMF completo. Los paquetes que se crean a partir de este paquete completo del IMF se denominan como paquetes suplementarios del IMF. Un paquete suplementario puede reutilizar elementos de MXF de paquetes anteriores y puede contener nuevos elementos de MXF para cambios entre paquetes. La creación de versiones a través de paquetes suplementarios nos permiten enviar solo cambios o actualizaciones. Estos paquetes suplementarios ahorran tiempo, recursos humanos y almacenamiento. Solo los cambios se someten a control de calidad y se almacenan. El IMF está diseñado para facilitar la gestión y el procesamiento de múltiples versiones de contenido. Si deseas saber más sobre el concepto de IMF y los diferentes componentes, puedes consultar este video. Ahora veamos cómo podemos crear un paquete de IMF para Netflix usando DaVinci Resolve. Vamos a crear un proyecto nuevo con el nombre de IMF Package. Ahora necesitamos configurar la velocidad de cuadro por segundo y la resolución de nuestro proyecto. Un entregable de IMF para Netflix debe estar en la velocidad de fotogramas nativa del proyecto. Para configurar esto necesitamos abrir la configuración del proyecto presionando Shift 9 o podemos ir al pequeño icono del engranaje en la parte inferior derecha de la interfaz. Dentro de la configuración del proyecto comprobaremos la resolución y la velocidad de fotogramas en el menú de Master Settings. En este caso nuestro proyecto tiene una resolución de 3840 x 2160 y una velocidad de fotogramas de 23.97. El paquete IMF que crearemos será referido a la pantalla. Por lo tanto, tenemos que configurar correctamente nuestro espacio de color de salida para mapear con precisión el espacio de color de nuestro monitor. Para ello, pasemos al menú de Color Management. Seleccionaremos YRGB como la ciencia de color y vamos a dar clic en la casilla Use Separate Color Space and Gamma. En DaVinci Resolve, cuando usamos YRGB como ciencia de color, la opción Timeline Color Space modificará nuestro espacio de color de salida. Actualmente tenemos Rec 709 y una gama de 2.4. Esta sería la configuración correcta si fuéramos a crear un paquete de IMF en SDR. Pero en nuestro caso, nuestro máster de video BDM se renderizó en HDR ST2084, también conocido como PQ, en un espacio de color P3 con un punto de blanco de 65. Para generar el espacio de color correcto de nuestro proyecto, vamos a seleccionar P3 de 65 y el gamma ST2084 como la función de transferencia. Si este es el proyecto que se realizó la corrección de color, se puede crear un IMF a partir de él, en vez de exportar un máster de video o BDM. Ahora asegurémonos de verificar el ODT.
Si este proyecto lo hiciste en Aces y deseas obtener más información sobre estas configuraciones, haz clic en el link de la descripción. Ahora bajemos un poco. Vamos a hacer clic en la casilla Enable Dolby Vision. Este botón habilitará la unidad interna de mapeo de contenido o la paleta de Dolby Vision dentro de la página de color. Este nos permitirá agregar metadatos Dolby Vision en nuestro IMF. En las siguientes opciones vamos a seleccionar los metadatos de Dolby Vision. Esta puede ser la versión 4.0 o 2.9. Netflix aceptará ambos formatos de Dolby Vision. En nuestro caso es 4.0. Esta selección dependerá de la versión utilizada por el colorista en el análisis Dolby. Si no sabes cuál se utilizó, puedes encontrar la versión en el XML de Dolby Vision. Finalmente, asegurémonos de que la configuración de nuestro proyecto coincida con el XML. De lo contrario, no podremos importar los metadatos de Dolby Vision generados previamente. Comprueba siempre las últimas versiones de las herramientas recomendadas para el análisis a través de este enlace. Ahora tenemos que decirle a DaVinci Resolve qué monitor de masterización se utilizó durante la colorización. Esta información también se puede encontrar en el XML de Dolby Vision. En este caso vamos a seleccionar Milnits P3D65 ST2084 Full. Estos metadatos se incorporarán al IMF y se utilizarán para el mapeo del contenido. Si deseas conocer más sobre los metadatos de Dolby Vision, haz clic en el link de la descripción. Procedamos a guardar esta configuración. Ahora vamos a importar algunos archivos. Pasemos a la página de media. En la página de media, vayamos a la sección del Media Storage para encontrar la carpeta con los archivos que vamos a utilizar en nuestro ejercicio. Aquí encontramos dos carpetas, una con el nombre de BDM y la otra como Audio Tracks. Seleccionemos nuestras carpetas y arrastrémoslas debajo del Master Bin en el Media Pool. Ahora vamos a abrir nuestra carpeta BDM y vamos a verificar los metadatos que están incrustados en los archivos por medio del menú de metadatos en la parte superior derecha de la interfase. Esto nos muestra que tenemos una secuencia de imágenes TIFF que coincide con nuestra resolución y la velocidad de fotograma que establecimos antes. Si tienes preguntas de cómo exportar un máster de video o BDM, haz clic en el link de la descripción. Ahora pasemos a la página de edición. En la página de edición vamos a hacer clic derecho en el clip de video en el Media Pool y vamos a seleccionar Create New Timeline Using Selected Clips. En el nombre de la línea de tiempo vamos a escribir OLB Training IMF. OLB significa versión en el idioma original y representa nuestro paquete de IMF completo. Vamos a presionar crear. Si deseas saber más sobre la terminología del IMF, puedes hacer clic en este enlace. Ahora veamos el video en nuestra línea de tiempo. La razón por la que los colores se ven planos en nuestra pantalla de la computadora es porque el espacio de color de nuestra fuente es P3D65 ST2084 y nuestra pantalla es Rec 709 Gamma 2.4. Es tiempo de crear un paquete completo de IMF para un programa original de Netflix. Esta versión contendrá un texto con la marca de Netflix al principio. Por esta razón es que se denomina una versión de marca. Esta marca de Netflix podría tener algo como una serie original de Netflix. Para entregar correctamente este archivo, tenemos que agregar algunos componentes a la línea de tiempo. Al principio, un segundo de negro y silencio. Luego, 4 segundos de la tarjeta de presentación de Netflix. Luego, un segundo de negro y silencio. Luego, el programa completo con imagen y sonido. Y al final del programa, otro segundo de negro y silencio. Si deseas obtener más información sobre el IMF con marca y el IMF sin marca, haz clic en este enlace.
Como ves en este momento, nuestra línea de tiempo ya tiene el segundo de negro al principio. Luego la tarjeta de presentación de Netflix. Luego otro segundo de negro. Y si nos movemos al final de la línea de tiempo, tenemos otro segundo de negro. Asegurémonos de ajustar la línea de tiempo a las especificaciones de Netflix y siempre verifiquemos la duración de los elementos agregados antes de seguir adelante. Con estos elementos, nuestra pista de video está lista. Antes de agregar los canales de audio, pensemos en los dos escenarios que pueden existir en este proceso. El primer escenario sería que el departamento de audio entrega un archivo multicanal que incluye una mezcla 5.1 y una mezcla estéreo. Si este es el caso, podemos moverlos a nuestra línea de tiempo inmediatamente. El segundo escenario es que el departamento de audio nos envía pistas de audio separadas o discretas y tenemos que vincularlas en una pista 5.1 y 2.0. Este es nuestro caso. En DaVinci Resolve tenemos dos métodos diferentes para crear pistas de audio multicanal basadas en canales de audio discretos. Vamos a revisarlos. Ahora abramos la carpeta de audio en el Media Pool. Luego la subcarpeta de 5.1 y aquí vamos a encontrar los archivos de audio. Es más fácil ver los nombres de los archivos en el Media Pool cambiando de la vista de miniatura a la vista de lista. Ahora arrastremos estos archivos a la línea de tiempo en el orden correcto. Izquierdo, derecho, centro, efectos de frecuencias bajas, envolvente izquierdo y envolvente derecho. Después de agregarlos, es fundamental verificar que los archivos de audio estén alineados con el video. Si no tienen la duración correcta, debemos asegurarnos de recortarlos antes de seguir adelante. En la línea de tiempo puedes ver que la primera pista de audio está configurada como una pista estéreo. Necesitamos convertir ahora esta pista a mono. Hagamos clic derecho en la pista y seleccionemos Change Track Type to y luego seleccionemos mono. Ahora tenemos 6 pistas de audio en nuestra línea de tiempo. Con los archivos de audio dentro de la línea de tiempo, vamos a pasar a la página de Fairlight. Dentro de la página de Fairlight, vamos a seleccionar los 6 canales de audio y en el menú de Fairlight en la parte superior de la interfaz, vamos a elegir la opción Link Group. Dentro de este menú seleccionaremos los canales de audio y en la parte inferior derecha al lado del enlace presionaremos el preset 5.1. Esto creará la asignación correcta de canales para Netflix. Ahora volvamos a la página de edición y abramos el mixer en el lado derecho de la interfaz. Aquí podemos verificar si nuestra pista 5.1 está funcionando y que cada uno de los canales esté en el orden correcto. Ahora probemos el segundo método, el más rápido. Esta opción solo está disponible a partir de la versión 17 de DaVinci Resolve. Vamos a hacer clic derecho en la parte inferior izquierda en la línea de tiempo y seleccionemos Agregar pista, Add Track. Dentro de esta opción seleccionemos Estéreo. Ahora notamos que tenemos una nueva pista de audio estéreo. Vamos a hacer clic derecho en esta pista y seleccionaremos Convert to Link Group. Inmediatamente veremos que tenemos dos pistas de audio diferentes para los canales izquierdo y derecho. Con base en esta información, solo necesitamos arrastrar los canales de audio correspondientes desde el Media Pool a las dos pistas de audio en la línea de tiempo en el orden correcto. Y debemos recortarlas si es necesario, debido a que el IMF requiere que todos los componentes tengan la misma duración. Como han visto, hemos creado una pista 5.1 y una estéreo usando dos métodos diferentes. Siéntete libre de usar el que prefieras. También se recomienda reproducir la línea de tiempo para comprobar que nuestras pistas de audio estén sincronizadas. En nuestro caso tenemos un pop al comienzo de nuestras pistas de audio. Verifiquemos si todas están sincronizadas.
Después de verificar la sincronización, necesitamos recortar el pop. Primero bloqueemos la pista de video para no afectar nada en el video. Luego debemos mover el cabezal después del sonido del pop. Y finalmente en el menú de Trim en la parte superior de la interfaz, seleccionemos Trim Start para recortar la primera parte de nuestras pistas de audio. Ahora nuestra línea de tiempo tiene un espacio vacío al comienzo de las pistas de audio. Pero no te preocupes, DaVinci Resolve llenará este segmento con silencio en nuestra exportación. Finalmente puedes notar que en nuestro caso tenemos el 5.1 encima de la pista de estéreo. El orden no importa para la creación del IMF. El siguiente paso es agregar metadatos Dolby Vision a nuestro proyecto. Para esto podemos usar dos opciones. Puedes crear los metadatos desde cero en Resolve, pero esto requerirá que tu colorista lo haga. En nuestro caso, importaremos los metadatos de Dolby Vision a través de un archivo XML que nos ha proporcionado nuestro colorista. Si deseas información de cómo realizar el análisis, puedes aprender a cómo hacerlo en el link de la descripción. Vayamos a la página de color y abramos la paleta de Dolby Vision que habilitamos anteriormente en la configuración del proyecto. Necesitamos asegurarnos de que la versión de metadatos de Dolby Vision coincida con la configuración del proyecto antes de importarlo, como aprendimos antes. Si tenemos otra versión, los metadatos no se importarán. En nuestro caso seleccionamos previamente metadatos Dolby Vision 4.0. Para importar los metadatos, hagamos clic en el menú de opciones en el panel Dolby Vision y seleccionemos Importar metadatos desde XML. Dentro del buscador navegaremos hasta la carpeta donde tenemos el XML que nos han enviado y daremos clic en Abrir. Tan pronto como se importan los metadatos, notaremos que el color de la pantalla se ve diferente. Esto se debe a que el mapeo de HDR a nuestra pantalla SDR ya está ocurriendo. Si no ves ningún cambio, asegúrate de que dentro de la paleta de Dolby Vision, Enable Tone Mapping Preview esté marcado y esté seleccionado en la opción de Tone Map Using Import Metadata. Recordemos también reproducir la línea de tiempo para verificar que los metadatos de Dolby Vision estén correctamente mapeados en nuestra secuencia. Asegurémonos de que los metadatos estén sincronizados con la imagen, verificando algunos de los cortes y buscando cuadros flash en las imágenes. Con nuestros metadatos Dolby Vision correctamente importados, estamos listos para pasar a la página de Deliver. En la sección de configuración de render, seleccionaremos el ajuste preestablecido de IMF de Netflix. Es bueno mencionar que Netflix no requiere una convención de nomenclatura para los paquetes de IMF. Sin embargo, si estás buscando orientación sobre la nomenclatura de nombres de carpetas, Netflix ofrece algunas recomendaciones aquí. Junto a la ubicación vamos a hacer clic en Browse y vamos a seleccionar la carpeta donde se va a renderizar. Acá copiemos el nombre del archivo que hemos creado previamente. Esta información es única para cada proyecto. Título del proyecto, temporada y episodio, versión de la imagen, estamos creando un paquete completo de IMF, fecha de creación y CPL UUID. El UUID del CPL solo estará disponible después de la creación del paquete, por lo que debemos actualizar el nombre de la carpeta de forma manual posteriormente. Ahora centrémonos en la pestaña de video. El preset de IMF de Netflix personaliza la configuración del códec por nosotros y no podremos modificar ninguna de las opciones. Pero es esencial verificar que este preset coincida con la resolución de nuestro proyecto y los cuadros por segundo. En este caso, el predeterminado del preset es Dolby Vision UHD. La resolución es 3840 x 2160 y la velocidad de fotogramas es 23.976. Esto es correcto, así que podemos continuar.
Adicionalmente podemos agregar varios campos de metadatos en la pestaña de imagen. Por defecto en Content Kind tenemos Advertisement. Cambiémoslo en el menú de desplegable a Episodio. Los otros campos son opciones para tu propio flujo de trabajo. Netflix no los requiere. Y esto es todo lo que necesitamos hacer en la pestaña de video. Avancemos y hagamos clic en la pestaña de audio. Acá necesitamos enrutar correctamente nuestras pistas de audio estéreo y 5.1 desde nuestra línea de tiempo al IMF. Por defecto DaVinci Resolve sabrá que tenemos dos grupos de pista de audio, pero solo reconocerá la primera como 5.1, como lo puedes ver aquí. La pista de salida 1 está asignada a la pista 1 de la línea de tiempo. Pero en la pista 2, DaVinci Resolve mezcla todos los canales de audio en la línea de tiempo en una sola mezcla estéreo. Pero esto no es lo que necesitamos. Queremos mapear la pista de salida 2 a la pista 2 de la línea de tiempo. Y ahora la pista de salida 2 está usando nuestra mezcla estéreo que creamos anteriormente en la secuencia. Si estás usando la versión 16 de DaVinci Resolve, debes realizar el último paso para ambas pistas de salida. Ahora vamos a hacer clic en la opción de Edit Metadata y aquí podemos modificar los metadatos del audio multicanal. Asegurémonos de seleccionar el código del idioma correcto y en Content Kind seleccionaremos primario. Netflix proporcionará el código del idioma. En este caso estamos creando un paquete en inglés. También vamos a hacer lo mismo con nuestra pista de salida 2, la mezcla estéreo. Esto es todo lo que necesitamos hacer para exportar un IMF. El proceso será el mismo si exportamos un IMF en un proyecto de ACES, pero en un proyecto de Resolve Color Management debemos asegurarnos de etiquetar nuestro video con el espacio de color y gama correctos. Hagamos clic en Add to Render Queue y Render All. Finalmente revisemos nuestro paquete original de IMF. Lo haremos primero dentro de DaVinci Resolve y luego en el Finder. En nuestro proyecto vamos a movernos a la página de Media y en el Media Storage buscaremos la carpeta que creamos en pasos anteriores. Dentro de la carpeta deberíamos ver solo un clip. Este es nuestro paquete del IMF que contiene el video y el audio. También puedes ver un pequeño logotipo que dice HDR. Esto nos dice que tenemos un paquete IMF HDR. Arrastremos nuestro paquete IMF al Media Pool y aquí vamos a abrir el menú de metadatos. Debemos verificar que la información del archivo coincida con la configuración que creamos en nuestro IMF. En este caso podemos ver que nuestro IMF es Dolby Vision UHD y tiene 8 pistas de audio, exactamente como lo hicimos. Finalmente creemos una línea de tiempo con nuestro archivo. Hagamos clic derecho en el clip y seleccionemos Create New Timeline Using Composition Playlist. Y en el nombre escribamos QC to Review y presionemos Crear. Si no ves la opción Create New Timeline Using Composition Playlist, significa que tu archivo no es un paquete de IMF. Esto creará una línea de tiempo y una carpeta en el Media Pool que contiene los elementos del MXF. Si abrimos esta carpeta, podemos hacer clic en los archivos para encontrar más campo de metadatos técnicos para cada elemento MXF. Si deseas ver aún más metadatos, podemos cambiar de miniaturas a la vista de lista en el lado derecho del Media Pool. En la vista de lista podemos ver más parámetros de nuestros archivos, pero podemos filtrarlos para ver solo los que necesitamos. Hagamos clic derecho en la parte gris más oscura de la lista y vamos a seleccionar nombre de clip, profundidad de bits, canales de audio, espacio de color, resolución y códec de video. Podemos guardar este diseño como un preset para ahorrar tiempo en nuestros futuros controles de calidad. Ahora pasemos a la página de edición.
Aquí debemos verificar que tenemos una mezcla 5.1 y estéreo y que nuestro video está sincronizado con el audio. También recomendamos hacer una verificación al principio, a la mitad y al final de la línea de tiempo. Después de verificar el IMF en Resolve, abramos el archivo en el Finder para revisar rápidamente todos los diferentes componentes. Aquí vamos a encontrar 3 archivos MXF que contienen las pistas de video, el audio 5.1 y 2.0. Un archivo CPL que reunirá los archivos MXF de la línea de tiempo. Un PKL que es una especie de índice del paquete que proporciona una lista de todos los activos dentro del paquete del IMF. Una ZipMap que proporciona un mapeo entre los UUID internos del IMF y los nombres de los archivos externos. Y un OPL que especifica las instrucciones de procesamiento y transcodificación necesarias para cada formato de distribución. Si deseas comprender mejor todo el flujo del IMF, puedes pensar en algo similar a cuando estás tratando de cocinar pasta. Primero, necesitas una receta. Esta receta es algo similar al CPL. Luego vas a un supermercado con una lista de ingredientes. Esta lista puede ser un PKL. Y finalmente necesitas encontrar los ingredientes en el supermercado. La ubicación de los ingredientes dentro del supermercado es similar al Asset Map. Finalmente debemos agregar el nombre UUID a nuestra carpeta del IMF. Para esto abramos el archivo CPL en el editor de texto. Aquí encontramos el CPL UUID. Copiemos el UUID y peguémoslo en el nombre de la carpeta IMF. Esto te ayudará a organizar tus posteriores entregas. Espero que este video te haya proporcionado suficiente información sobre cómo crear un paquete completo de IMF. En el siguiente video vamos a aprender a crear suplementos.